Nada, Hola, Fabio. Hola Fabio. Hola, Fabio. Ya no hablemos del clima, bueno pues. Eh, Sobre La lectura. sobre la el lectura. suplicio de Papá Noel de Claude Lévi-Strauss. Muy Sí. buena lectura, Fabio. Eso es todo lo que tengo para decir de la lectura, mentiras que no. Muy buena. No, pero la muy verdad buena. fue muy interesante. Pero a mí se Es de me las hizo mejores. que es un poco crítica. Respecto Sí, al Papá Noel. Pero igual sigue siendo de sí. las mejores lecturas Ah. que hemos visto con Fabio. O No, sea, si para que mí. sea crítica no significa que sea mala. No, a mí me pareció muy buena. O sea, además que desde el principio uno lo bombardea, o sea, le ponen de una como marica. O sea, en Francia quemaron un Papá Noel en plena catedral. Sí, Es al como, frente de los al frente de los niños. niños. Es como, uy, qué gente tan desalmada, weón. O sea, Y te pone a cuestionar tus creencias, como Sí, y además, esto por lo que nos hemos quedado desde chiquitos y que dicen como no sé, te pone a como que cuestionarlas, todo- sí. pero también te hace como muy consciente del por qué suceden. pero es que, o sea, primero usted lo Porque siempre han desorientan, sucedido. pero usted primero lo desorientan. Ah, O sea, no, sí, la claro, lectura al primero, principio lo primero vuelve lo mierda. manda Usted otro primero la lado. lectura lo vuelve mierda. Entonces uno queda como, no, marica. Porque Y creyó Papá en- Noel, ¿Dónde está? y Papá Noel todo bonachón de barba blanca, marica. El gordito. Y el gordito ahí quemándose en la catedral, weón, no. Pero después empecemos por el Bueno, sí. comienzo. Listo, pues, por partes de la lectura. Bueno, eh, ¿Qué? ¿Qué le llama? eh, ya le digo. Espera, es que lo estoy encontrando. A ver, digamos, es que a mí lo más importante sale muy al final. Para mí. Claro, no, claro, pero es que a mí me parece muy interesante, digamos, como dicen, o sea, o sea, cómo hacen caer en cuenta que Papá Noel no es una divinidad, no es, o sea, no es un dios, no Cuando es, dicen que es como una creencia de los niños para la edad madura. no, o sea, es una creencia inventada por los adultos para contener a los niños. Sí, Pero para como dice que también va a mantenerlos ser un quietos, recuerdo para en la edad descansar. madura, eso dice al Sí, comienzo. sí, sí, eso es al comienzo. Venga, se lo busco. Pero vea, digamos, ¿de Vea, dónde es tan viene? lindo creer en Papá Noel, no le hace daño a nadie, es motivo de grandes satisfacciones para los niños y los provee deliciosos recuerdos para la edad madura. Claro, eso fue lo que dijeron justo después de que quemaron al Papá Noel. No, claro, no, y esto de que no le hace daño a nadie en principio es como una contradicción al rito que siempre hubo detrás de Papá Noel, como antes de Papá Noel. Porque todo o sea, luego lo hablas después, pero todo lo que hubo antes siempre era algo que le hacía daño a otra persona. O lo perseguía, o Ajá, lo y entonces aparece ese tipo ahí acosaba. gordito que no hace nada, que es bonachón, que es bueno con todo el mundo. Y ahí es cuando se generan los problemas porque es bueno, solo porque Claro, es bueno. claro, Ujú. claro. A mí me pareció muy chistoso, era porque, bueno, entonces, ¿qué es Papá Noel? Es Yo que decía, nunca nadie se lo ha cuestionado y con esa lectura fue como, wow. no por eso, pero cuando el man dice como, ¿qué es Papá Noel? A ver, entonces, es un rey. ¿Por qué? Porque está vestido de escarlata. Bueno, si tiene botas, o sea, con las botas, con el trineo y con las pieles, evoca el invierno inmediatamente. O sea, uno sabe que el man viene Del frío. del frío. Que lo localizan en Groenlandia, Groenlandia. así como de la nada, como allá No, está. pero eso es puro invento de los gringos. No, sí, claro. y por Pero la- también, por el ¿sabes? También ejército y hablan no sé qué. Ajá. de esta costumbre que se ha pasado idéntica a otras costumbres. Sí, es como, no, y que son en o sea, varios también pueblos, en varias intrínseco épocas, en tiene varias como sociedades. la influencia de las sociedades Yo en creo que, distintos. pero yo creo que eso tiene que ver mucho con el tiempo desde la naturaleza y cómo lo vivimos. Y es como este mismo alejamiento, ya me perdí, eso es lo que hay juguete, pero no importa. Como este alejamiento de la naturaleza, Ok. que es que entendemos naturaleza como otra cosa diferente a lo que nos pasa a Sí. nosotros, que es lo que no le pasa al pájaro en las uvas. Ajá. Pero no nos metamos ahí. Sí, entonces después dice como que, o sea, no es, digamos, es un anciano al que se le llama papá. O sea, entonces, Aparte. o sea, encarna la bondad de los viejos. No es un ser mítico, es una divinidad para una franja de edad. Entonces aquí dice, digamos, por ejemplo, se pregunta, ¿de dónde nace la idea de que los niños tienen derechos y cómo esos derechos se les imponen a los adultos? Que estos se ven obligados a inventar una mitología complicada y costosa con el fin de mantenerlos calmados. No, y cuando dice que los niños siempre se han visto como algo diferente. Y a mí me parece algo extraño porque si recuerda como en retrospectiva, cuando hablamos que los niños en un momento se veían como pequeños adultos, y es como que no hay una diferencia entre niños y adultos, porque luego afirmar que siempre se han visto como diferentes.
Siempre, sí, O sea, Es que- siempre se han visto como diferentes Siempre porque se han siempre visto- ha habido un rito de iniciación. exacto, y ese es el rito de iniciación al que se refiere la lectura con que los adultos, o sea que hay una franja perdida que es el de los jóvenes, que ya no, o sea, que no se Ujú. sabe, Uno no sabe qué es. exacto. Es como el juguete que no es. Literal, arte entonces ni como es los niños son, Qué pena, ¿ustedes me podrían prestar el encendedor, por favor? Sí. Muy bueno, gracias. todo bien. Pues es que o sea, la juventud es una transición. No se Sí. consideran como una, sino la transición entre niños y adultos. Exacto, exacto, pero entonces se pasa del niño que no tiene alma, que no tiene sentido de nada, Que no es humano. que no es humano, y Al por el otro adulto lado que ya al es- adulto que quiere controlar ese mal animalito joven. sin alma, o sea, no animalito, pero ese ser extraño que no tiene Ese no alma, que no humano. tiene, sí, Pero no hay joven, es como el joven donde queda. el O joven, sea, ¿qué pasa en ese espacio de juventud? sí, Yo creo que, no sé, que de pronto en ese espacio de juventud se está creando la moral y todo esto, entonces no se Pero puede ese es el niño. juzgar. Mm, Porque el niño, es cuando ¿Cuándo? el niño crea la moral. Pero cuando ya, o sea, deja de ser niño cuando ya, Ah, ya tiene moral. ajá, vea. Pero no siempre tienen moral cuando son jóvenes. O sea, tienen moral antes de ser jóvenes. A veces. No, pero O se tienen supone moral que no. mucho después pero de ser acuérdese que, jóvenes. pero acuérdese que en la lectura en una lectura no me acuerdo cuál era, decía como no, es que el niño no tiene moral, o sea, el niño, La de nosotros. la de nosotros. El niño no tiene moral, o sea, el niño no tiene moral porque hace los actos más crueles o sea, sin caer en cuenta, o lo hace muy conscientemente, pero no cree que están tan mal. O sea, el niño no tiene moral. Un pequeño psicópata en presencia. Exacto. Entonces, Papá Noel no es solo una manifestación, es más bien una transición entre las dos generaciones. Ahí como para darle el trazo Boom. Bueno, y hablemos de lo que estamos y hablando ¿se ahorita. acuerdan una vez que Sebastián Moreno estaba presentando lo de los juguetes? Que él dijo como disfrazaban a los niños y que ahorita se disfraza ya es la mamá de él. Y que, o sea, en los jóvenes, Pero eso lo menciona mucho acá. Y es como. En esto creo que se llaman son las cachinas. Las canchinas, sí. Porque no se disfrazan los niños, sino se disfrazan estos adultos. Pero las cachinas se supone que en un principio eran niños que murieron, que venían a Ajá. llevarse niños y ellos les dijeron, oigan, nos representamos, pero ustedes no se llevan más los No se niños. llevan más Y es los como niños, para darle nosotros colmamos de esperanza a los regalos. niños para que ellos puedan después ser los adultos. Y estos niños no se disfrazan porque en cierto modo ellos son las cachinas ya. Sí, ellos son el espantico. Exacto. Sí. Hablemos Ah, de la relación desde el... claro, sí, ¿Halloween? sí, de cómo Halloween está relacionado. Es como porque Halloween, o sea, empieza primero en el otoño. Hay que Ajá. situarlo en un contexto temporal, climático y un montón de cosas y complejas que pasan. y de estaciones. además. Exacto, porque primero se sitúa en el otoño, que es cuando los muertos, o sea, hipotéticamente en Halloween o el Halloween, como empezaba, es donde los muertos empiezan a perseguir los vivos. Claro. Vea, desde luego- otoño. Hágale, usted. Desde otoño, cuando la noche amenaza el día, al igual que los muertos, se vuelven acosadores de los vivos. Ajá. O sea, desde otoño, perdón. Cuando la noche amenaza el día, al igual que los muertos, se vuelven acosadores de los niños. Ajá. Entonces, todo esto empieza en otoño, o sea, sí, lo que usted dice, desde el Halloween, donde que se empieza toda esta, lo que usted decía ahorita. No, es que quiero que lo diga usted. Ok, pero De las hojas que se caen, de no, las y primero cosas es que se curioso mueven. que esto no sucede en latitudes medianamente altas, sino son en latitudes realmente altas. Y cuando se va el texto, ellos remontan a sociedades que existían en estas latitudes altas, donde el otoño, o sea, en Canadá hay algo que se llama como el verano indio, que es justo antes del otoño, y por 2 días hace un calor que parece otra vez que fuera verano, y al día siguiente la temperatura se cayó a 20 grados. Y esa es la forma como pues, se llama verano indio, porque era la forma como los indios reconocían la llegada del otoño. Que eso si no baja un poquito más, no sucede. Y es como esto, o sea, la naturaleza primero empieza a morir, las hojas se van, todo se va, pero es justo en ese momento, es como la muerte no solo está con los vivos nosotros, sino con los vivos como lo vivo en la naturaleza, porque de cierto modo también se la lleva y la arrasa. Y la raza. Y es como luego esto, los días cada vez se hacen más cortos y más cortos y más fríos, pero luego vuelve el solsticio, que es donde viene la Navidad. Donde viene la Navidad, que es la nacida, Es como la vuelta a nacer. nacer de la vida, porque cada los días empiezan a ser más y más y más largos. Es muy interesante, es como nosotros, pues para nosotros nunca fue tan importante, y creo que de cierto modo se nota socialmente, es como para nosotros no tenemos, o sea, aquí en este concepto no tenemos en cuenta las estaciones, y eso es algo muy Por cambiante, eso es como es este una retornar y influencia. retornar y retornar, sí, a veces se siente un poco monótono de cierta forma. Pero vea esta cita. Entonces, el avance del otoño hasta el solsticio va acompañado de un movimiento dialéctico. El regreso de los muertos, su conducta amenazante y persecutiva, establecimiento de un modus
vivendi con los vivos a través de un intercambio de servicios y presentes, y finalmente el triunfo de la vida cuando en Navidad los muertos colmados de regalos abandonan a los vivos para dejarlos en paz hasta el otoño siguiente. Y lo curioso es que siempre son los niños. O sea, los niños, o sea, igual en esas celebraciones y a lo largo de toda como la historia, pues lo que dice acá es, siempre Son han sido los los niños, niños. ¿no? Y Los es que niños vea son los que- que se disfrazan y persiguen a los claro. adultos. Los niños son los que reciben los regalos en Navidad. Fue el niño este que fue el abad de la Sin Razón, Ya, sin razón. que fue, no, o sea, fue un El niño al que antítesis, nombraron. antítesis. Sí, la antítesis de Papá Noel. Siempre fue un niño. Es muy claro que, de cierto modo, tienen que ser los niños de los muertos. Sí, no, los niños son los muertos en este sentido, o sea, en Tú este ahorita caso, es como me el- dijiste, cuando te pregunté que por qué dicen que Papá Noel es la antítesis Ah, sí. del niño. Explícalo. ¿Yo? ¿Por qué? Pues porque ahorita me lo explicaste. ¿De la Sin Razón? Sí. Pero pues no es por eso que, o sea, el abad de la Sin Razón era un niño y pues que mientras lo elegían, o pues mientras él estaba elegido, empezaba a haber caos, desorden y aparecían un montón de revueltas y cosas. Y muertos. entonces claro. aparece Papá Noel, que es como la encarnación de esta cosa sin razón, pero también es la antítesis porque de cierto modo lo que hace es controlar a los mismos niños. Porque es todo lo Es contrario, como es lo que todo es, el bueno. evita el desorden, evita el caos, evita el país que de los controla. juguetes. O sea, no es el rey de los Saturnales, como lo decía ahí, que él era el del ocio y del sexo y del, Pero que hace es del controlar. trago y de todo, sino que es la antítesis, porque se vuelve el man bueno, El bonachón. el El que bonachón, el que premia más que castiga. Ajá. Muy crack esta lectura, muy crack. O sea, Fabio, qué buena lectura, gracias. Uy, cuando dice como mujeres, niños, es decir, ambos casos sujetos no iniciados. Es como culturalmente, como siempre a lo largo de la historia, ha habido esto de que los hombres son los iniciados. Claro, O siempre han estado ahí. porque son los ¿Pero que, por pero qué? vea, porque siempre, no sé, no sé por qué, pues porque es una sociedad machista la puta, pero además, o sea, pero es que vea que eso viene desde que las mujeres no eran ciudadanas en Atenas, los niños tampoco, No. eran solo los hombres, Ujú. y así siempre hasta ha que se sido. pudo, hasta que por fin en Estados Unidos pudieron votar en, no quiero decir ningún año, pero no solo marica, o sea, no, Oigan, ahorita hablando entre esto y las otras lecturas, el mito de origen siempre es el mismo mito. Porque hemos visto varios mitos de origen entre las últimas lecturas y siempre es el mismo mito. explícate. De algo que muere, no importa lo que sea, ser niños, o sea, algo que muere y luego viene por los vivos, pero estos vivos lo que hacen es, o sea, al que esta cosa muere y vuelve por ellos, ellos se hacen conscientes de la Conme- muerte y de que se los está llevando. Sí, Y al hacerse conscientes de eso, buscan una manera de pedirle que no se los lleve para que los deje ser vivos. y conmemorarlo de alguna manera para que el man no se los lleve, bueno, Sí, pero yo creo que más que conmemorarlo o sea, ese mito remite mucho a la idea de finitud. Y que cuando se entiende la finitud y se entiende la muerte y que esto sucede, es cuando se crea el mito de origen, porque todo gira es alrededor de eso. Y es de cómo se entiende que la muerte viene por nosotros, pero evitamos que venga. Pero como, o sea, ¿cómo entendemos que hay un origen si nosotros todavía no hemos llegado a la finitud? No, pero para entender el origen tienes que entender que se acaba. O sea, un origen tiene, o sea, entiendes un Por origen eso, porque pero no entiendes hemos el tenido fin. una experiencia. No, pero sí sabes que hay un fin, que es la muerte. Entonces sabes cuándo aparece tu origen. Sí. uno O sea, Sí, si no, obvio, si no uno entiendes sabe la que- muerte tampoco hay origen, porque no, es como, no eres consciente del origen, ni de la muerte, ni del mundo. Pero cuando entiendes la muerte y que la muerte viene, pero entonces tienes un ritual para estabilizar este significante inestable, es cuando entiendes el origen, y es cuando entiendes que hay una finitud, y es cuando Ujú. cobra sentido, y cuando creas el mundo. Por eso es el mito de origen, tal vez. Y eso es el mito o el ritual que da origen al mundo, que es lo que se fue que une muertos y vivos y dioses mortales. Esas cosas, pues digo, no sé, tal vez. Puedo estar diciendo una burrada, Fabio, lo siento. No tiene sentido. no tienes Mm, ¿Qué más? ahí llegué, hasta ahí llegué, aunque después ya me la terminé, pero ya dije todo lo que quería decir. A ver, ¿qué otra cosa? No hay muchas cosas, pero ya. Es que hay tantas que no soy consciente de ellas en este momento. Vea, Cuando habla de los diferentes, o sea, de los diferentes como mitos, por decirlo así, que había alrededor de diciembre, como el Yule escandinavo, San Nicolás, las cachinas. sí.
siempre hay algo macabro en el mundo, ¿no? Siempre hay algo que se lleva. Alguien que resucita muertos, alguien que se Mm. lleva gente, o sea, Si San Nicolás era el dios que resucitó niños. ajá, Las cachinas Yule es era un demonio que se un los demonio. llevaba. Las cachinas Chinas eran niñas muertas. niñas muertas que se llevaban a niños vivos. ¿no? Es como, pero, wow. Y por eso es que Papá Noel llega como la antítesis de Ajá, eso. eso iba a decir, como, por eso Papá Noel es el único que no tiene ninguna maldad. No, pero es que yo creo que esa maldad se traduce. Yo creo que es que esa maldad de el que se lleva a los niños malos se traduce en que si usted se portó mal, a usted Papá Noel no le va a traer regalos. Sí, eso es cierto. Sí, o sea, en Porque vez. las cachinas hacían eso, las cachinas aparecían para hablar con los niños y mirar qué mal habían hecho. Exacto. Ujú. Entonces sí es cierto, tal vez ese significado lo que hace es traducirse entre sociedades, Saluda, Sergio. traducirse entre culturas, ¿no? Y es muy interesante, me voy a meter un poco con lo del caballo juguete, es como culturas que aparentemente están tan alejadas, tienen una creencia muy similar, y si uno mira, como el mito detrás de la creencia es muy común, o sea, es un mito, en verdad, lo que hay detrás de todos ellos. Y es esto que hablábamos Por de, eso, tal vez, ¿será que, esto- ¿será que nuestras... Ser consciente de nuestra finitud es un mito. Sí, ¿Por qué? no, pero lo que decía, como, ¿será que tal vez... No, ya me perdí, no va a decir nada. Yo sí lo que pasa por interrumpir. Vea, se le fue la idea al hombre. Perdón. Ya perdí por su culpa, yo. Ay, perdón. Ritos de pasaje e iniciación. Iniciación quiere decir secretos que los adultos se reservan a desenmascarar hasta el momento oportuno, iniciando a los adolescentes al mundo de los adultos. Bueno, tenemos ahí. Bueno. Ay, no, qué otra mentiras cosa, que no, otra Fabi, cosa. todavía no me despido. ¿No les parece extraño? Y eso es cierto, creo que todos lo hemos experimentado. Todos ustedes, o sea, ustedes han viajado en diciembre a alguna otra parte y han vivido la Navidad fuera de donde habitualmente No. la viven, ¿no? Ya. Solo una vez, porque siempre Pero la paso en una casa. vale. Ajá. Y es cuando él dice que los extranjeros, los esclavos y los niños se convierten en los principales beneficiarios de la fiesta. Y es en cierto modo cuando tú estás en otra sociedad, no estás iniciado en esa sociedad y tal vez por eso la vives más fuerte. Es por eso quizás Pero que ¿sabes la que a mí no Navidad me es tan... pasó eso? A mí no me ¿No? pasó, me A pasó mí me lo pasó, contrario. sí. La veo más fuerte acá. Porque, digamos, Pero. quizá por eso es que los, ¿Están haciendo un video? Sí, no, pero es que los niños Saluda. en la Saluda, Fabi. Navidad es para quienes, o sea, es a quienes más se les hace fuerte. Es como, en muchas, o sea, en muchas familias el centro de Navidad los niños. Y La no tiene Navidad son sentido los sin niños. La ¿verdad? Navidad de los niños. La Navidad no es nada sin los niños. Ujú. O sea, digamos, por eso en mi familia nosotros ya somos, pues yo soy el más chiquito y estábamos en una Navidad lejos. Ay, que lo único que hicimos fue literalmente como reunirnos, comernos un pan de chocolate entre todos y ya, ¿Entre todos? pues o sea, Federico se lo comió todo. Digamos, por lo menos un esto pantone. esto que dice, no es de sorprender entonces que la Navidad y el Año Nuevo, su doble, sean fiestas con regalos. La fiesta de los muertos es esencialmente la fiesta de los otros, ya que el hecho de ser otro es la primera imagen aproximada que nos podemos hacer a la muerte. O sea que es una fiesta para los niños, que los niños están, o sea, los niños son los muertos. Para Sí, los ya lo niños, habíamos pero es hecho que se desde ha hace rato. transmitido tanto que, o sea, yo creo que el sentimiento que nosotros tenemos de Navidad, que teníamos de niños, de pronto en estos momentos no es tan fuerte, pero que cuando seamos adultos va a volver ese sentimiento. Pues no lo decía tanto por hablar de la Navidad de los niños muertos, sino por la idea de finitud, y eso está como durante esa o sea, durante ese festejo, durante ese rito, hay ciertas personas que hacen el papel de otra persona, pero al hacer el papel de otra persona, se hacen también conscientes que su realidad es una y que están adquiriendo por un momento la realidad de otros, pero también se hacen conscientes de la finitud de su realidad frente a la de otros y de la muerte propia para adquirir otra. Sí, tiene sentido. Pues no sé, no sé. Tiene sentido. Bueno, 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 Fabio, Fabio, chao. chao. Esta lectura estuvo muy buena. bastante bueno.